Actividad Biomoléculas Orgánicas. Mi nombre es Sergio Villalba. Esta actividad es dirigida a la tutora Mayerly Lucía Paredes. Curso 1510-09A-piso 363. Biología celular y molecular. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, CECAP Cúcuta. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Son elementos que forman parte de todo ser vivo. Se conocen como elementos primarios, tales como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácido nucleico. Estos forman el 90% aproximadamente de la materia viva. Entre ellos tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. También encontramos los bioelementos secundarios, como el calcio, cloro, potasio y magnesio, que al igual que los otros son muy importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Los carbohidratos. La mayoría de la energía que necesitamos proviene de los carbohidratos. Se encuentran fundamentalmente en los vegetales. Es la principal fuente de alimento en todo el mundo, la más fácil de obtener y la más económica. Se les conoce como azúcares y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Características de los carbohidratos. Primera, son moléculas muy importantes para la vida. Segunda, son solubles en el agua. Tercera, almacenan energía. Cuarta, las plantas son las principales productoras de hidratos de carbono, ya que poseen la clorofila. Clasificación de los carbohidratos. Primero tenemos los monosacáridos. Entre ellos encontramos hexosas y pentosas. De las hexosas tenemos glucosa, fructosa, galactosa. Estas las encontramos en las frutas, frutos secos y los dulces. Las pentosas tenemos ribosa, ciclosa, arabinosa. Estas no están en forma libre en los alimentos. Segundo, disacáridos. Encontramos sacarosa, maltosa y lactosa. Estos elementos los encontramos en la caña de azúcar, la remolacha, azúcar de la leche, sobrecocción del almidón. Por último tenemos los polisacáridos. Encontramos tres tipos: digeribles, como el almidón y las dextrinas y el glucógeno. Parcialmente digeribles. Tenemos inulina, manosanos, rafinosa, galactósidos. No digeribles. Tenemos insolubles como la celulosa y la hemicelulosa, y solubles como las pectinas, gomas y sustancias agar. Función de los carbohidratos. Primera, su principal función es la de producir energía. Segunda, son fuente de reserva de glucógeno. Tercera, intervienen en el funcionamiento del sistema nervioso central. Cuarta, los efectos de la fibra en la función gastrointestinal son variados.
Los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Características de los lípidos. Primera, son poco solubles en el agua, pero muy solubles en benceno. Segunda, almacenan energía en nuestro cuerpo. Tercera, los lípidos o ácidos grasos saturados son dañosos para los seres humanos por no poder ser metabolizados. Cuarta, los lípidos están formados por grasas. Clasificación de los lípidos. Tenemos ácidos grasos saturados que provienen de fuentes animales. Insaturados provienen de alimentos como aceite de oliva, de girasol y frutos secos. Lípidos con ácidos grasos. Tenemos simples, solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y complejos que además del carbono, hidrógeno y el oxígeno, también poseen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre y otra biomolécula como un glúcido. Lípidos sin ácidos grasos. Tenemos esteroides, que es alcoholes, ácidos carboxílicos y cetonas. Y tenemos isoprenoides, que se encuentran en las plantas, se obtienen como aceites o resinas. Función de los lípidos. Primera, energética. Los lípidos constituyen la reserva energética de uso tardío o diferido del organismo. Segunda, reserva de agua. Los lípidos representan una importante reserva de agua en nuestro cuerpo. Tercera, producción de calor. Existe un tejido adiposo especializado que se llama grasa parda o grasa marrón. Cuarto, estructural. El medio biológico es un medio acuoso. Quinta, informativa. Los organismos pluricelulares han desarrollado distintos sistemas de comunicación entre sus órganos y tejidos. Sexta, catalítica. Hay una serie de sustancias que son vitales para el correcto funcionamiento del organismo y que no pueden ser sintetizadas por este. Ácidos nucleicos. ¿Qué son? Son polímeros o macromoléculas que están conformadas por la repetición de monómeros, moléculas con una masa molecular pequeña que están unidos por enlaces covalentes llamados enlace fosfodiéster. Características de los ácidos nucleicos. Primera, involucra al ADN y a todos los tipos de ARN y es la manera en que el organismo guarda, traduce y pasa su información genética. Segundo, se ubica en el núcleo de la célula. Tercero, están hechos de cadenas de nucleótidos. Cuarto, el azúcar del ARN es ribosa y el del ADN es desoxirribosa. Esta distinción se observa en la R del ARN y la D del ADN. Clasificación de los ácidos nucleicos. Se clasifican en ADN y ARN. El ADN es la molécula principal de almacenamiento de información genética en animales, plantas, hongos y otros organismos llamados eucariontes. ARN
es la molécula principal de almacenamiento de información genética en bacterias y virus, también llamados procariontes. Función de los ácidos nucleicos. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos: primera, duplicación del ADN. Segunda, expresión del mensaje genético. Tercera, transcripción del ADN para formar ARN y otros. Traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN a las proteínas. Por último, tenemos las proteínas. Las proteínas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de las células. Su nombre proviene del griego proteos, que significa fundamental, lo cual se relaciona con la importante función que cumple para la vida. Características de las proteínas. Primera, las proteínas son moléculas conformadas por cadenas lineales de aminoácidos. Segunda, algunos de estos aminoácidos son esenciales, es decir, nuestro organismo no los puede fabricar y debemos consumirlos en la dieta. Tercero, resultan ser de vital importancia en toda materia con vida y son indispensables para el crecimiento de los seres vivos. Cuarta, son las biomoléculas más versátiles y diversas que se hallan en los seres vivos. Quinta, desempeñan un papel sustancial a la hora de la regeneración de las células, formando algunas nuevas y transportando oxígeno. Clasificación de las proteínas. Primero, se clasifican según su forma. Tenemos proteínas globulares. Todas las proteínas globulares están constituidas con un interior y un exterior definido. Ejemplo, la hemoglobina. Fibrosas. Estas proteínas son insolubles en el agua y forman estructuras alargadas. Ejemplo, la queratina y el colágeno. Se clasifican según su composición. Tenemos proteínas simples, formadas solamente por aminoácidos que forman cadenas peptídicas. Proteínas conjugadas, formadas por aminoácidos y por un compuesto no peptídico. A su vez, se clasifican en nucleoproteínas, glicoproteínas, flavoproteínas y hemoproteínas. Se clasifican según su valor nutricional. Tenemos completas, que son proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales. Tenemos incompletas, proteínas que carecen de uno o más de los aminoácidos esenciales. Función de las proteínas. Primero, estructural. Constituyen estructuras celulares. Confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. 2. Transporte. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre. 3. Regulación. Regulan la expresión de ciertos genes y la división celular. 4. Defensa. Actúan como anticuerpos, contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos. 5. Enzimática. Son las más numerosas y especializadas. 6. Contráctil. Las miofibras son las responsables de la contracción muscular.
Finalizo con la bibliografía, donde pueden encontrar las ayudas utilizadas para la realización de mi actividad. Muchas gracias.